La historia entre Estados Unidos y México ha estado llena de una serie de elementos, acciones y eventos que por lo general fueron en detrimento del pueblo mexicano. El despojo por la fuerza y mediante estrategias fraudulentas y desleales de más de la mitad de su territorio forma parte del infortunio mexicano de compartir fronteras con la nación del tío Sam. Modernamente, centenares de miles de migrantes cruzan el territorio mexicano, utilizando rutas que resultan mortales para ellos. Los grandes trenes de carga que atraviesan México desde el sur hacia el norte brindan una plataforma de traslado a este constante flujo migratorio. Sin embargo, la dinámica bajo la cual ocurren estas travesías es muy compleja por la intervención de mafias que controlan los territorios donde transita la llamada bestia, así como el acceso y permanencia en estos peligrosos transportes, conocidos también bajo la denominación del tren de la muerte. Existe una frase que es utilizada frecuentemente de una manera muy gráfica para ilustrar la historia entre Estados Unidos y México, la cual reza: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Por muchos años atribuyó su autoría al expresidente mexicano Porfirio Díaz, quien gobernó entre 1876 y 1911. No obstante, el político y escritor mexicano Nemesio García Naranjo ahondó sobre su origen en el año 1962 mediante un artículo titulado Historia de una frase sensacional, y que recientemente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recordó durante un desayuno con autoridades estadounidenses. Para abordar la interacción moderna entre estas naciones norteamericanas, especialmente de sus temas migratorios, es necesario remontarles a los años convulsos de la Guerra de Texas y la intervención estadounidense en México entre los años 1846 y 1848. El Destino Manifiesto es una doctrina expansionista de los Estados Unidos de América que tuvo su auge durante el siglo XIX, especialmente en la guerra contra México. Se remonta a una concepción religiosa de los colonos ingleses que llegaron al territorio que actualmente conforma la nación imperialista. Estos eran principalmente puritanos y protestantes, que comparaban la llegada de los colonizadores al nuevo continente con el éxodo hacia la tierra prometida por el pueblo elegido de Dios. Estos conceptos fueron utilizados en beneficio de la clase dominante para estimular la expansión territorial hacia el sur y hacia el oeste. Periodistas y líderes religiosos norteamericanos fueron los primeros en acuñar la expresión Destino Manifiesto para referirse al derecho divino concedido por la providencia de ocupar todo el continente que fue, según estas personas, entregado por Dios para ser ejemplo de libertad para el mundo. Para el momento en que las 13 colonias que formaban al naciente Estados Unidos proclamaron su independencia del Reino de la Gran Bretaña en el año 1776, constituían una franja en la costa este de América del Norte con una extensión de apenas 1 millón de kilómetros. La concepción del Destino Manifiesto era una política de Estado que se aplicaría con terribles consecuencias para los pueblos originarios. Lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, los Estados Unidos padecen esa suerte de enfermedad del mesianismo, esta idea de que fueron elegidos por Dios para salvar a la humanidad, para salvar a los demás. Yo lo único que pido es que nadie me salve, por favor, yo no quiero ser salvado, porque además la experiencia histórica demuestra que por salvar a sus vecinos latinoamericanos, los Estados Unidos nos han llenado de dictaduras militares atroces, todas en nombre de la democracia y todas nacidas para salvarnos. Historiadores califican al atroz crimen cometido contra los nativos americanos por los invasores ingleses y sus descendientes, los estadounidenses, como un genocidio, una masacre caracterizada por el exterminio físico y cultural de toda una civilización. Al inicio de la invasión inglesa de la América originaria, se estima que la población indígena rondaba las 12 millones de personas. Para el año 1900, luego del sistemático genocidio en contra de las decenas de tribus que habitaban el territorio norteamericano, solo sobrevivieron entre 250.000 a 300.000 indígenas.
Solo en el estado de Texas, la población originaria cayó de 150.000 a solo 15.000 en 50 años desde su anexión por los estadounidenses en 1845. And to say Native Americans have been marginalized or excised or put on the periphery of American revolutionary studies is that's even an overstatement. I mean, the extent of marginalization that has occurred around these subjects is really just shocking. And so there's a kind of simultaneous kind of recognition that Native Americans were so central to this period of American history, and they've subsequently been so thoroughly erased from that history in a way that is really, I think, disturbing or not just disappointing, but perhaps even like more kind of psychologically uncomfortable than many would perhaps be willing to recognize. Because if you look at the actual text from this period, the Declaration refers to Native Americans as merciless Indian savages. The Constitution, obviously, many years thereafter, codifies kind of certain kind of legal and kind of philosophical and political ideas into certain kind of enumerated powers that the federal government will have over Indian affairs. La expansión estadounidense de las 13 colonias hacia el sur y el oeste no solo estuvo impulsada por el afán de crecimiento territorial, sino que demandaban sus recursos como tierra para los cultivos y el ganado, o la explotación de minerales preciosos como el oro, como fue el caso de California. En el camino de esta vorágine depredatoria se encontraba el Estado de México, que se había independizado de la corona española en 1821. Entre 1821 y 1848 ocurrieron las guerras Comanches-México, donde Estados Unidos utilizó a las tribus comanches para realizar incursiones y debilitar al ejército mexicano. Para el año 1845, mediante la introducción de colonos, los Estados Unidos lograron la anexión de Texas. Esta acción originó la crisis diplomática y el casus bellis de la invasión estadounidense al territorio mexicano. Desde su independencia, México vio conflictos internos como intentos secesionistas, agresiones impulsadas desde el territorio estadounidense y la permanente incorporación de colonos estadounidenses en los estados fronterizos mexicanos. Estas situaciones generaron una condición de vulnerabilidad manifiesta al momento de ocurrir la invasión en el año 1846. Las consecuencias de la guerra para México fueron desastrosas. Perdió más del 55% de su territorio, representado en los estados actuales de California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y Colorado y algunas regiones de Oklahoma, Kansas y Wyoming, en los Estados Unidos, territorios ricos en recursos minerales y energéticos. Historiadores de la economía mexicana como Carlos Marichal, del Colegio de México, indicó que si California hubiera seguido bajo control mexicano, dicha nación se habría beneficiado del mayor descubrimiento de oro de la historia global, ya que este auge fue lo que motorizó el desarrollo rápido y vertiginoso de esta región desde 1849. Actualmente, en el siglo XXI, los estados de Texas y Nuevo México, que fueron arrebatados por los estadounidenses a México a mediados del siglo XIX, constituyen el corazón energético de la potencia imperialista. Entre estos estados se encuentra ubicada la cuenca pérmica de los Estados Unidos, un enorme yacimiento petrolero que es la fuente de producción de casi 6 millones de barriles diarios de petróleo para el año 2024, más de lo que producen en conjunto Irak y Libia, lo que permitiría que, si el estado de Texas fuera un país independiente, ser el cuarto productor mundial de petróleo, solo superado por Arabia Saudita, el resto de Estados Unidos y Rusia. En ese contexto, Texas posee por sí solo un Producto Interno Bruto de 1,6 billones de dólares, mayor en casi un 60% que el de todo México, que alcanzaba los 1,046 billones. Las enormes asimetrías norte-sur que podemos observar en nuestro hemisferio se remonta a episodios de rapiña colonial e imperial que ocurrieron hace más de 150 años.
las consecuencias de estos despojos están cimentados en doctrinas como el Destino Manifiesto, que evolucionó hacia preceptos de la doctrina Monroe con su arrogante lema de América para los americanos, o aquella expresión que categoriza a los pueblos de América Latina como un patio trasero donde se desarrollan los intereses del gobierno estadounidense y sus corporaciones. La masa humana que se desplaza a diario a través de Centroamérica y México hacia la frontera de los Estados Unidos se encuentra movida por la necesidad de encontrar mejores posibilidades de desarrollo, que en su mayoría se ven truncadas por las políticas anti-inmigración de la administración estadounidense y canadiense, por los enormes riesgos que presentan algunas rutas tomadas por los migrantes, como la de los trenes de carga, donde el Estado mexicano ha debido tomar una serie de medidas para proteger y humanizar este tránsito a través de su territorio. Estados Unidos de América le arrebató a México más del 55% de la superficie de su territorio durante el siglo XIX, incluyendo sus riquezas minerales como el oro californiano o energéticas como el caso del estado de Texas, el cual era extraordinariamente rico en petróleo. La rapiña estadounidense en Norte y Centroamérica, unida a sus políticas injerencistas y belicistas, generaron en el hemisferio las condiciones sociales y económicas causantes del flujo migratorio hacia la nación norteamericana. Una de las rutas más arriesgadas usadas por los migrantes son los trenes de carga conocidos popularmente como la Bestia o el Tren de la Muerte. Tan solo durante las primeras 3 semanas de septiembre del año 2023, más de 3,000 personas arriesgaron sus vidas en estas peligrosas vías férreas. La asimetría económica entre los Estados Unidos y los países de América Latina tiene su origen en los más de 2 siglos de políticas expansionistas, injerencistas y neocoloniales aplicadas por la nación del norte para garantizar la consolidación y continuación de sus intereses hegemónicos en la región. Una de las consecuencias de estas políticas es la reducción de las oportunidades de desarrollo económico y laboral en estos países, cuyos habitantes ven en la migración legal e ilegal una opción para mejorar sus condiciones de vida y obtener una mayor estabilidad personal. Los recursos que están a la mano para los migrantes realizar sus recorridos son limitados, y una de las estrategias utilizadas en las últimas décadas para atravesar el territorio mexicano hacia los Estados Unidos es abordar los trenes de carga de materias primas y productos que recorren el territorio mexicano, a pesar de la prohibición del gobierno nacional de realizar esta arriesgada actividad. La gran red de ferrocarriles se extiende por 23.389 kilómetros. Opera bajo un sistema de concesiones tanto a empresas mexicanas como a operadoras extranjeras como la Canadian Pacific y Kansas City Southern, todas bajo la supervisión de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario Mexicana. Sin embargo, el recorrido tomado por los migrantes abarca unos 2.300 kilómetros de sur a norte cerca de la costa atlántica mexicana. El tren es conocido popularmente como la Bestia o Tren de la Muerte. Los lugares en los cuales las personas en tránsito tienen acceso a la locomotora son Tenosique, en el estado de Tabasco, y Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Sin embargo, una porción de estas vías quedaron inutilizadas en 2005 por el huracán Stam y motivó a los migrantes a retomar el recorrido en la ciudad de Arriaga, también en el estado de Chiapas. Tomar el tren constituye una hazaña física y arriesgada, luego de pasar varios días de pernoctar al lado de los rieles en espera del vehículo. Al pasar los carros por las vías no se detienen. Las personas deben abordarlos a la carrera, lanzar las escasas pertenencias y aferrarse con sus fuerzas de las puertas y barandas de los vagones para así trepar hasta el techo de la mole de centenares de toneladas de acero. En la travesía de varios días, en el techo de la Bestia,
algunos migrantes se quedan dormidos y pueden caer con violencia contra las vías y sus alrededores, donde pueden morir al instante como consecuencia de un trauma fulminante, decapitación, desmembramiento o padecer fracturas, conmoción o hemorragias internas. No le recomiendo a nadie pues, que viaje con un bebé de brazos porque pues, la verdad es muy difícil, tanto el frío, el sol, eso les afecta a ellos también pues, su sistema, les da mucha gripa. Otro de los riesgos que enfrentan los migrantes en esta ruta es la extorsión de parte del crimen organizado y delincuencial de diversa índole. En el trayecto final del tren, las rutas finalizan en estados como Tamaulipas, Sonora o Baja California, los cuales han estado históricamente permeados por los carteles como el de Sinaloa o los Zetas. Organizaciones de carácter paramilitar que operan en los estados fronterizos con los Estados Unidos, que cuentan con el suministro de armamento pesado de fabricación estadounidense y que son los responsables de garantizar, junto a otras organizaciones, el ingreso de drogas a Estados Unidos. Entre las operaciones criminales de los carteles se encuentra el cobro de peaje o vacunas a los migrantes por atravesar las áreas que coinciden con el paso de los trenes. Montan retenes donde extorsionan o secuestran y desaparecen a los migrantes. Sin embargo, esto no termina allí y muchas personas migrantes denuncian que sus pertenencias les son arrebatadas en el tren por la fuerza. Numerosas mujeres son ultrajadas y violadas e incluso llegan a empujar del tren a las personas que no poseen los recursos para pagar a las mafias o se niegan a hacerlo. Para el año 2010 se estimaba que el tren de la muerte era abordado por entre 400.000 y 500.000 personas anualmente. Sin embargo, la actualidad de estas estadísticas han sido difíciles de estimar en los últimos años y los reportes actuales ubican esta cifra durante las 3 primeras semanas de septiembre de 2023 en 3.000 personas, previo a la suspensión de algunos tramos de la vía férrea anunciada en dicho mes. El pasado septiembre de 2023, Ferromex anunció que suspendería temporalmente 60 trenes de carga motivado al alto flujo migratorio y para evitar los accidentes en la vía y la pérdida de vidas. Asimismo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en noviembre de 2023 un decreto para reactivar 7 rutas de trenes de pasajeros, las cuales prestarán tanto servicios turísticos como sociales, lo que repercutirá positivamente en el traslado de los migrantes por el territorio mexicano. Tomamos esta decisión ante la inédita llegada de migrantes por ferrocarril. Han sido números que no habíamos visto en el pasado. Lo que sentimos es que en este momento tanto las autoridades estatales como federales están rebasadas por este fenómeno que ha crecido de manera inusitada en nuestro país. Algunas de las rutas que contempla este decreto ya se encuentran en construcción, como el tramo del Tren Maya que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en el sureste mexicano. En este proyecto está contemplado que la explotación de las redes ferroviarias sea a través de las empresas Grupo México Transporte y Canadian Pacific Kansas City. En materia de seguridad pública, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio importantes pasos en materia de desarticulación de los carteles del narcotráfico en México. El 15 de julio de 2022 fue detenido Rafael Caro Quintero, conocido con el alias de El Narco de Narcos y antiguo jefe del cártel de Guadalajara. Igualmente, en julio de este año 2024 fueron capturados Ismael Zambada García, el Mayo, y Joaquín Guzmán López, el Güero, 2 de los máximos líderes del narco global contemporáneo. Catalogado como un temible capo y cofundación del cártel de Sinaloa, contado entre los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Operaciones relámpagos de las fuerzas del ejército mexicano lograron estos importantes golpes contra las mafias de los carteles del narcotráfico que reciben suministros de armas y logística desde los Estados Unidos.
La migración a través del Estado mexicano, utilizando como medio de transporte los trenes de carga conocidos como la Bestia o el Tren de la Muerte, constituye una realidad multifactorial que aborda problemas relacionados con la gestión de las vías de transporte, el control de la delincuencia organizada e incluso problemas relacionados con la atención en materia de salud y traumatismos como consecuencia de las caídas de los trenes. La vulnerabilidad, en particular de las mujeres y niños, en estas situaciones es algo que también eleva los niveles de atención que requiere. Las medidas tomadas por el gobierno de México tributan a humanizar de forma global la dinámica migratoria. Sin embargo, deben ser continuadas en el tiempo en el marco de la cuarta transformación del Proyecto Nación para el periodo 2024-2030, en donde Claudia Sheinbaum Pardo, dentro de sus ofertas de campaña, propuso liderar la continuación de esta transformación. Uno de los postulados más conocidos de la teoría económica del capitalismo, propuesta en el siglo XIX por el filósofo alemán Karl Marx, es el de la explotación del hombre por el hombre como uno de los pilares que sustentan la doctrina social del mercantilismo. El extremo de esta tesis es el imperialismo que, instrumentado por Estados Unidos de América en los demás países del hemisferio americano, generaron inverosímiles asimetrías tanto económicas como sociales. Este abismo material es la energía potencial que motoriza la migración sur-norte, por la cual los migrantes toman rutas como las del Tren de la Muerte, exponiéndose en el menor de los casos a fracturas y desmembramientos que, en el caso de sobrevivir, generan una situación mucho más desgarradora a la que precedía la realización del viaje. Las estrategias para humanizar estos recorridos implementadas por el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador constituyen una de las respuestas más acertadas para crear mejores condiciones de vida y movilización de los migrantes latinoamericanos y del mundo. De esta manera concluimos por el día de hoy. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales de Entre Fronteras. Sigan por favor en sintonía de su multimedio Telesur y mientras tanto nosotros nos vemos por esta misma pantalla la próxima semana.